Hay algo que no cuadra. Y si llevas unos años prestando atención al mercado inmobiliario, tú también lo has notado. Los tipos de interés subieron como no lo habían hecho en décadas. La inflación destrozó el poder adquisitivo de millones de familias. Los salarios reales cayeron. La demanda de hipotecas se desplomó. Y sin embargo, los precios de la vivienda no bajaron. O bajaron tan poco, en tan pocos sitios, que la mayoría de la gente ni lo notó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que todo el sistema económico esté gritando que los precios deberían corregirse y el mercado inmobiliario simplemente no le haga caso? Eso es exactamente lo que vamos a desmantelar hoy. Porque lo que está pasando en el mercado de la vivienda no es magia, no es suerte, y desde luego no es una señal de salud económica. Es un colapso silencioso. Uno que no ves en los titulares porque no hay sangre en el suelo todavía. Pero está ahí, moviéndose debajo de la superficie. Y si no entiendes los mecanismos que lo sostienen, no vas a poder anticipar lo que viene. Voy a explicarte por qué los precios no han bajado aunque todo indica que deberían. Voy a mostrarte las fuerzas ocultas que están manteniendo este mercado artificialmente inflado. Y al final del vídeo, vas a entender algo que muy poca gente comprende hoy, que la estabilidad de precios que ves no es una señal de fortaleza. Es una señal de tensión acumulada. Empecemos por el principio. Para entender por qué los precios no caen, primero tienes que entender por qué deberían haberlo hecho. Y para eso, hay que hablar de accesibilidad. La relación entre lo que cuesta una vivienda y lo que gana una persona normal. Ese ratio, históricamente, tiene un límite. Cuando lo superas, el mercado se ajusta. Siempre lo ha hecho. Sin excepción. Es como una goma elástica que estiras demasiado. Llega un momento en que o sueltas la tensión o la goma rompe. Pues bien, en los últimos 3 años, esa goma ha sido estirada hasta extremos que no veíamos desde antes de la crisis de 2008. En muchas ciudades europeas y en buena parte del territorio español, comprar una vivienda media requiere más de 7 años de salario bruto íntegro. Sin gastar ni un euro en nada más. Y en las grandes capitales, ese número se dispara por encima de 10, 12, incluso 15 años. Eso no es un mercado sano. Eso es un mercado que ha perdido el contacto con la realidad económica de las personas que supuestamente debería servir. Y aquí es donde empieza la paradoja. Porque si los precios están fuera del alcance de la mayoría, si las hipotecas cuestan casi el doble que hace 4 años, si los compradores potenciales están paralizados, ¿quién está comprando? ¿Quién sostiene este mercado? Esa es la pregunta correcta. Y la respuesta te va a sorprender. Antes de contarte quién está sosteniendo los precios, necesito que entiendas la magnitud del problema. Porque si solo miras los números de portada, los precios medios, las estadísticas oficiales, vas a perder la historia real. El diablo está en los detalles. Y los detalles en este mercado son brutales. Cuando los bancos centrales empezaron a subir tipos en 2022, el consenso entre economistas era bastante claro. Un aumento sostenido del coste de financiación tendría que traducirse en una caída de precios inmobiliarios. La lógica era impecable. Si el dinero se encarece, los compradores pueden pagar menos, los precios bajan para equilibrar la demanda. Así funciona en teoría. Así ha funcionado históricamente. En el ciclo anterior, entre 2008 y 2012, los precios de la vivienda en España cayeron entre un 30 y un 45% según la zona. Eso es un colapso. Un colapso visible, doloroso y rápido. Pero esta vez no ha pasado eso. Esta vez, con tipos más altos que entonces, con una accesibilidad peor que entonces, con una economía más frágil que entonces, los precios no solo no han caído. En muchas zonas han seguido subiendo. ¿Por qué? Aquí viene la segunda parte de la historia. Y es donde muchos análisis convencionales se quedan cortos. La razón más importante, la que nadie quiere nombrar con claridad, es esta: el mercado inmobiliario no funciona igual que otros mercados. Una acción de bolsa puede caer un 40% en días. Un bono puede colapsar en horas. Pero una vivienda no tiene ese mecanismo de ajuste rápido. ¿Por qué? Porque quien vende una vivienda no está vendiendo un activo financiero. Está vendiendo su hogar.
Y las personas no liquidan su hogar solo porque el mercado lo pida. Las personas liquidan su hogar cuando no tienen alternativa. Y aquí está la clave de todo lo que está pasando. La inmensa mayoría de quienes compraron vivienda en los últimos 10 años lo hicieron con hipotecas a tipo fijo o con tipos variables que, aunque han subido, aún son manejables para quien tiene empleo. No están en situación de impago. No tienen ningún incentivo para vender por debajo del precio que pagaron. Y como ellos no venden, la oferta disponible en el mercado es escasa. Y cuando la oferta es escasa y hay aunque sea poca demanda, los precios no caen. Se sostienen. Como un globo que no explota porque nadie lo pincha. Si llevas tiempo pensando en comprar o en vender, si tienes propiedades o estás valorando entrar en este mercado, lo que voy a explicarte en la siguiente parte del vídeo es probablemente lo más importante que vas a escuchar sobre este tema en mucho tiempo. Porque los mecanismos que mantienen los precios altos no son permanentes. Tienen una fecha de caducidad. Y cuando empiecen a fallar, el ajuste va a ser distinto a todo lo que hemos visto antes. Pero antes de continuar, si este tipo de análisis te resulta útil, si te interesa entender la economía real sin filtros ni lenguaje técnico innecesario, suscríbete ahora. Activa la campana. Cada semana publicamos contenido como este, pensado para quienes quieren tomar decisiones con información de verdad, no con titulares de prensa. Dale al botón y sigamos. Vamos a hablar de los 3 mecanismos concretos que están manteniendo los precios inmobiliarios artificialmente elevados. Y cuando digo artificialmente, no lo digo como insulto. Lo digo en el sentido técnico, sostenidos por factores que no reflejan el valor real del mercado, sino por distorsiones estructurales que, tarde o temprano, se corrigen. El primero ya lo mencioné, la retención de oferta por parte de propietarios con hipotecas manejables. Si tú compraste una vivienda hace 8 años, la tienes hipotecada a tipo fijo al 2% y aún puedes pagar la cuota sin problemas, no tienes ningún motivo para vender. Aunque el mercado diga que los precios deberían bajar, tú no eres parte de esa corrección. Tú eres parte del bloqueo. Y hay millones de personas en esa situación. El resultado es un mercado con muy pocas unidades disponibles y una demanda residual pero constante, sobre todo de compradores con liquidez propia, con herencias o con capacidad de negociación bancaria que el ciudadano medio no tiene. Esos compradores sostienen el precio. Los demás, sencillamente, quedan fuera. El segundo mecanismo es la entrada de capital institucional en el mercado residencial. Esto ha cambiado la dinámica del sector de forma radical en los últimos años y todavía hay mucha gente que no termina de entenderlo. Los fondos de inversión, las SOCIMIs, los grandes propietarios corporativos no compran para vivir. Compran para rentabilizar. Y tienen una capacidad de aguante que el propietario individual no tiene. Pueden mantener pisos vacíos durante años esperando el momento adecuado para vender. No necesitan liquidez inmediata. No tienen presión emocional. Son máquinas de optimización financiera. Y cuando son actores relevantes en un mercado, ese mercado deja de comportarse como un mercado de bienes de primera necesidad para comportarse como un activo financiero. Los precios no reflejan lo que la gente puede pagar. Reflejan lo que los inversores esperan obtener. El tercer mecanismo es más sutil pero quizás el más poderoso, la percepción de la vivienda como refugio contra la inflación. Durante los últimos 3 años, con la inflación disparada, mucha gente con ahorros tomó una decisión comprensible: mejor tener ladrillo que tener papel moneda que se devalúa. Esa mentalidad generó una demanda de compra que no respondía a la necesidad de un hogar, sino al miedo a perder poder adquisitivo. Y esa demanda, por irracional que pueda parecer en un contexto de tipos altos, también contribuyó a sostener precios en momentos en que deberían haber cedido. Ahora bien, y aquí está la parte que más me interesa que entiendas. Estos 3 mecanismos no son eternos. El primero empieza a fallar cuando el desempleo sube y algunos propietarios pierden la capacidad de sostener sus hipotecas. El segundo se rompe cuando los tipos de interés hacen que la rentabilidad del alquiler deje de compensar el coste de financiación, forzando ventas. Y el tercero se agota cuando la inflación baja y el ladrillo deja de verse como refugio para empezar a verse como carga. ¿Y qué pasa cuando los 3 empiezan a ceder al mismo tiempo? Ahí es donde la historia se pone interesante.
Y donde el colapso silencioso que mencioné al principio deja de ser silencioso. Fíjate en lo que ya está ocurriendo en algunos mercados como señal de lo que viene. En zonas de segunda residencia, en municipios medianos sin presión de demanda turística o laboral, ya se ven rebajas reales. Silenciosas. Sin anuncios. Propietarios que publicaron a un precio hace un año y hoy aceptan negociar un 15 o un 20% menos. No sale en estadísticas porque las estadísticas miden precios de cierre, no de anuncio. Pero el mercado ya está moviendo los primeros hielos. Lo que pasa es que el deshielo empieza siempre por los bordes. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Colapso? ¿Corrección suave? ¿Estabilización prolongada? Te voy a dar mi lectura. No como predicción infalible, sino como análisis estructurado de lo que los datos sugieren. Lo más probable no es un crash súbito como el de 2008. Ese fue un colapso de crédito. Había hipotecas basura, apalancamiento masivo, activos tóxicos empaquetados y vendidos como seguros. Eso no existe en la misma escala hoy. Lo que tenemos ahora es diferente. Es un mercado congestionado. Un mercado donde los precios no pueden subir más porque nadie puede pagarlos, pero tampoco pueden bajar rápido porque nadie con capacidad de aguante quiere vender a pérdida. Eso se llama mercado bloqueado. Y los mercados bloqueados tienen una forma peculiar de resolverse, no de golpe, sino por erosión. La erosión inmobiliaria funciona así. Los precios nominales se mantienen. Pero la inflación los erosiona en términos reales. Una vivienda que hoy cuesta 300.000 euros y dentro de 5 años sigue costando 300.000 euros, habiendo habido una inflación acumulada del 20%, en realidad ha bajado un 20% en términos de valor real. Nadie lo llama crash. Pero es una corrección silenciosa. Exactamente lo que describe el título de este vídeo. Y hay un factor adicional que va a acelerar todo esto, la demografía. El perfil del comprador potencial en España y en gran parte de Europa está envejecido. Los jóvenes no tienen acceso al mercado. Y la generación que sí tiene patrimonio, la de 50 y 60 años, empieza a entrar en una fase de desinversión. Herencias, divorcios tardíos, downsizing hacia viviendas más pequeñas. Eso va a poner más oferta en el mercado de forma gradual. Sin urgencia. Sin dramatismo. Pero de forma constante. Lo que quiero que te lleves de este vídeo no es miedo. El conocimiento no sirve para paralizarse. Sirve para actuar con criterio. Si estás pensando en comprar, el momento de hacerlo no lo determina el mercado solo, lo determina tu situación personal, tu horizonte temporal y tu capacidad de asumir que en el corto plazo el valor puede moverse en cualquier dirección. Si estás pensando en vender, tienes que saber que el mercado de compradores con capacidad real se está reduciendo y que esperar el pico perfecto puede significar quedarte atrapado cuando la erosión se acelere. Y si simplemente quieres entender lo que pasa con tu dinero y con tu patrimonio, tienes que seguir informándote. Porque el colapso silencioso no va a aparecer en portada hasta que ya sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Siempre funciona así. Las crisis que más daño hacen son las que nadie ve venir porque todo el mundo decidió mirar hacia otro lado. Si este análisis te ha dado una perspectiva que no tenías antes, o si te ha confirmado algo que ya intuías pero no sabías cómo articular, ese es exactamente el objetivo de este canal. Aquí no vendemos humo, no te contamos lo que quieres escuchar. Te contamos lo que necesitas entender para tomar decisiones con la cabeza fría. Suscríbete si aún no lo has hecho. Deja tu opinión en los comentarios, me interesa saber si estás viendo estas señales en tu mercado local. Y si conoces a alguien que está pensando en comprar o vender vivienda ahora mismo, comparte este vídeo con esa persona. Puede que le evites un error importante. El mercado inmobiliario no colapsa de un día para otro. Pero cuando el suelo cede, cede de golpe. Y la única diferencia entre quien sale bien parado y quien no, siempre ha sido la misma: información a tiempo.